Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, en el que tenemos la posibilidad de dialogar un poco con los empresarios, como yo lo he venido denominando, empresarios de carne y hueso, esos que todos los días se levantan para transformar esta sociedad y para generar oportunidades, tratando de construir un mejor futuro para todos. Y con ellos, obviamente, hemos venido también hablando un poquito acerca de cuál es esa oferta de propuestas que tiene la Cámara de Comercio para fortalecer las unidades económicas de la Burrasur. Recuerden que nuestra jurisdicción es Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Y en esa labor social, en ese aporte que tienen las empresas para nuestra sociedad, es fundamental la campaña que hemos venido liderando, que se llama Sin Empresas No Hay País. Recordemos cuál es el manifiesto de esta campaña que viene liderando la Cámara de Comercio Aburrasur. ¿Qué es, en el fondo, una nación? No es solo la tierra que pisamos, ni las fronteras que dibujamos en los mapas. Una nación es, ante todo, un proyecto de voluntades compartidas. Cada vez que alguien decide emprender, está haciendo un acto de fe, no solo en un producto o un servicio, sino en la capacidad de su prójimo para construir algo juntos. La empresa es el puente entre el sueño individual y el bienestar colectivo. Sin empresa, el talento se queda en silencio. Sin empresa, las ideas no tienen manos para transformar la realidad. Sin empresa, el futuro es solo una promesa vacía que nadie se atreve a financiar. Crear empresa es la forma más alta de responsabilidad civil, es decir, yo me hago cargo de una parte del destino de los demás. Es generar el sustento que permite que una familia planee su mañana, que un joven aprenda un oficio y que una comunidad encuentre su propósito. Una empresa no es una cifra en un registro, es el lugar donde el esfuerzo se convierte en dignidad. Porque donde hay una empresa, hay una escuela de ciudadanía. Donde hay una empresa, hay una apuesta por la paz y la estabilidad. Donde hay una empresa, hay un país que se niega a detenerse. Honrar a quien crea, a quien arriesga y a quien construye es, en última instancia, honrar nuestra propia capacidad de progresar. Porque la verdad es simple pero profunda. Sin empresa no hay mañana. Sin empresa no hay país. Bueno, ahí tenían el manifiesto de la campaña Sin Empresas No Hay País, y este manifiesto es el inicio de nuestro programa de hoy, donde tenemos como invitada a una empresa muy especial que hace muchos años conocemos, que ha sido cercana a la casa porque ha ido consolidándose en el tiempo y ha ido creciendo. Y estoy hablando de Niño Mágico SAS, que en otra época se conoció, o la gente de pronto tiene más memoria, de Corazón de Niño, ¿cierto? ¿Es así? Correcto. Así es. Bueno, y me acompaña primero las damas Carolina Aguirre y Jorge Iván Giraldo, que son socios, y podemos decir también la otra relación que los total, esposos Sí, además. difícil de esconderlo, sí, Sí, claro. ellos son los invitados de hoy, y entonces a Carolina yo sí quiero Muchas entregarle nuestro gracias. escudito, a Jorge también, muchas gracias. Ese es el escudito de la campaña de Sin Empresas No Hay País, que es una campaña que la Cámara viene liderando, precisamente porque lo que ustedes hacen es algo titánico. O sea, es algo que nosotros lo decimos abiertamente. O sea, hoy son los empresarios los que mantienen la economía de nuestro país y son los que han hecho que la economía se sostenga y vaya elevándose paulatinamente. Porque definitivamente ustedes todos los días se despiertan con la empresa en la cabeza, ¿cierto? Y me imagino que en el caso de Corazón de Niño es igual. Pasa Y lo mismo. pasa igual. Carolina, cuéntanos un poquito qué es Corazón de Niño o qué es Niño Mágico SAS. Correcto, nosotros somos una empresa dedicada a la cultura organizacional, al liderazgo y al desarrollo humano, donde en ese desarrollo humano estamos muy enfocados en la salud mental organizacional. Entonces, nosotros hacemos acompañamientos, tanto individuales como grupales, de liderazgo y a nivel organizacional, con diferentes metodologías, implementando muy bien cómo ese desarrollo humano también tiene que estar concentrado en las organizaciones para que pueda haber una real productividad. Muy bien, ahí está pues como a grandes rasgos que Grandes porque rasgos. yo no creo que sea tan simple como, como lo que acabas de describir. Jorge, eh, ¿cómo se les ocurre a ustedes, además como esposos, de crear una empresa de servicios
alrededor de ese tema que Carolina nos acaba de escribir? Bueno, realmente la motivación viene del lugar donde nosotros éramos empleados anteriormente, en Bancolombia. Yo trabajaba allí liderando tecnología, equipos de alto desempeño, y Carolina y yo nos encontramos a través de un voluntariado de la Fundación Bancolombia. Y cuando estuvimos allí vimos que el desarrollo humano es clave para la productividad, para elevar esos equipos de alto desempeño. De ahí como que yo dije, a veces se buscan las empresas equipos de alto desempeño, pues también tiene que ponerle la otra variable que es sanos. Por eso somos un referente o trabajamos mucho lo que es la salud mental. Entonces ahí nosotros nos conocimos, en ese voluntariado nos conocimos con Carolina y después tuvimos la fortuna de liderar ese voluntariado en Bancolombia, de ser formadores y vimos el impacto que se generaba. Entonces la Fundación Bancolombia nos dice, ¿por qué no hacen algo más que quedarse aquí frente a unos computadores, pues trabajando acá? Y de ahí nace la motivación. En ese año que nos dan esa recomendación, nos casamos con Carolina, nos conectamos, nos casamos. A los 2 meses creamos Corazón de Niño y en el 2018 decidimos ya retirarnos de Bancolombia y dedicarnos 100% Carolina y yo a la empresa. Así nació y fue de no lo teníamos planeado. Fue de un tema en el anterior trabajo, nos conectamos, como que complementábamos cosas de lo que me gusta hacer, Carolina, dijimos, venga, ¿y por qué no hacemos algo y esto que nos está haciendo en las empresas y que estamos viendo que es importante, ¿por qué no lo hacemos nosotros entonces? Y eso fue como nació y salió la motivación de Corazón de Niño. O sea que primero nació el matrimonio. Así fue. Sí, sí, veníamos conversando del mismo tema al tiempo. El matrimonio se dio, pero a los 2 meses ya vinimos a registrarnos a la cámara. Entonces ya veníamos caminando con los dos temas al tiempo. Bueno, claro, ¿cómo es esa transformación de ser empleados a empezar a emprender? Porque finalmente es uno de los grandes retos que tiene este tema de emprender, ¿cierto? O sea, normalmente los emprendimientos nacen de esa manera, ¿cierto? Ujú, Vengo de una experiencia, de una experticia que tengo en el tiempo, yo no voy a seguir regalando mi tiempo, arranquemos a hacer lo que sabemos hacer nosotros. ujú. ¿Cómo empieza ese tema y esa transformación? Porque es un cambio fuerte. Mira que al inicio a nosotros nos decían, están locos, ¿qué van a salir a hacer? Tienen un buen rol, tienen, digamos, la vida económica resuelta en ese momento y van a ir a buscar a ver qué pasa. No, es demasiado, demasiado, sí, demasiado osado y más que lo hicimos los dos al mismo tiempo. O sea, la diferencia entre el retiro laboral entre Jorge y yo fueron 2 meses. Primero me retiré yo. Lo primero que hice el primer día fue venir a una capacitación a la Cámara de Comercio. ¿Sí? Había una capacitación de emprendimiento y yo dije, esto está perfecto porque es el primer día. Y realmente, por más de que te traten de enseñar a nivel académico qué es emprender, solo lo vas a vivir cuando realmente te decidas hacerlo. Y no, nunca nos imaginamos, no todo es color de rosa, pero es maravilloso la satisfacción que produce uno poder acompañar procesos de otros, ¿cierto? Y sacar de sí como todo ese potencial. Eso solo se logra de verdad teniendo. Uno como empleado quiere dar de más, pero no es suficiente. Nunca va a ser suficiente si vos lo haces emprendiendo. Es de verdad, es la vida real, es lo que yo digo. Yo creo que uno está ahí como en casi una actuación cuando estás siendo empleado y cuando emprendes es tu vida real, es realmente quién sos. Jorge, uno escucha a Caro muy empoderada y como en todo hogar donde hay matrimonios y hay relaciones de pareja, se dice que las mujeres son las que mandan la parada. Aquí, ¿quién tuvo la idea? O sea, ¿la tuvo Caro, la tuvo Jorge? Mejor dicho, ¿quién dio ese primer paso para emprender con corazón de niña? Bueno, realmente yo creo que yo venía muy motivado y cuando ya empezaba yo a hablar con Caro de novios, yo también empecé como a visionarme de que quería un momento retirarme y dedicarme a hacer algo de esto también a nivel humano. Y Carolina decía, pero ¿por qué? Si estás bien, tenés un buen cargo. Entonces digamos que la idea y como esa primera idea de hacer algo fue mía. Y ya cuando tomamos la decisión también fue como un tema de, justo nos dio también que nos casamos, digamos, también habían unos cambios también a nivel empresarial en la organización y cambiamos de líderes y como que ya empezamos a sentir como que venga, esto está cambiando y ya no queremos como seguir acá, pensamos que ya logramos cumplir el ciclo acá y queremos como enfrentarnos a un nuevo desafío, un nuevo reto. Y ahí ya sí nos apalancamos los dos, pero digamos que la idea inicial fue mía quien lo había visionado, pero eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido el aterrizaje de Carolina, porque Carolina hace eso.
Yo soy muy de soñar de ideas y Karina es de aterrizarlas, de materializarlas. ¿Qué profesión tienen ahora? Yo soy ingeniero de sistemas. Y yo soy economista. Ahora, ahí está la mezcla de los dos, Total. ¿cierto? Excelente mezcla. Bueno, y llega el momento entonces de emprender. Yo sé que me contaban que ya tenían la experticia, obviamente, de la experiencia de la misma entidad en la que estaban, pero ¿cómo es ese primer paso? Listo, llegaste a la cámara, te asesoraron, pero ahí todavía me imagino que estabas en blanco. En blanco, totalmente. Había que salir, pero tuvimos la fortuna que nuestro primer contrato fue puntualmente con Fundación Bancolombia. Ellos conocían nuestro trabajo, nuestra forma de hacer las cosas y nos pidieron justamente, ya no había conflicto de interés porque ya no éramos empleados, que si podíamos acompañar un proceso a nivel nacional. Entonces, para nosotros fue una gran noticia y por supuesto lo hicimos en las ciudades principales donde ellos operan y fue nuestro primer contrato. Entonces, de ahí empezamos a sentir cómo era la movida y de ahí de todas maneras a seguir formándonos porque esto es constante y permanente. Hay que estar súper actualizados y nos gusta muchísimo estar actualizados. Somos bastante exigentes con eso, somos muy disciplinados con formarnos pues constante y realmente eso es lo que nos ha hecho llegar hasta este punto. Jorge, y describamos un poquito de ese portafolio de servicios que hoy presta Niño Mágico, ¿cierto? Digamos que obviamente cuando uno les nace, quiere ofrecer un montón de cosas y me imagino que les pasó. Claro. Total. Así es. Les pasó. ¿Cuándo empezaron a aterrizar y de qué manera lo hicieron? Porque de todas maneras este diálogo nos permite no solamente a nosotros conocer un poquito de la historia de ustedes, sino también ayudarle a los que están pensando en emprender de qué manera podemos ir aterrizando esas ideas que hay en la cabeza. Yo creo que lo más importante, y como lo dijo Caro, somos muy de entrar a acompañarnos de mentores, de gente especializada. Yo creo que una de las principales fortalezas para llegar a la propuesta de valor que hoy tenemos fue incorporarnos a los cursos de formación de la Cámara de Comercio. De hecho, nosotros hemos hecho para marketing de muchos de los que sacan, hicimos también uno incluso de innovación. Entonces, incluso en esa innovación, yo creo que fue como que en donde empezamos a pulir cada vez más nuestra propuesta de valor y creo que después ganamos, tuvimos la fortuna de ganar ese premio de innovación y creo que ahí ya la aterrizamos mucho más. Entonces yo creo que cuando uno como empresa empieza uno como a entrar a esos procesos formativos donde también al final te están exigiendo y te hacen que presentes un pitch o hagas esto, pero al final te van llevando como a pulirlo. Porque al principio nosotros, claro, decíamos, bueno, normalmente pues nos iba muy bien y nos buscaban mucho para hacer conferencias motivacionales. Entonces digamos que lo primero era conferencia, entonces sacábamos un portafolio con 10 nombres de conferencias. Entonces luego empezamos como a evolucionar y luego empezamos en el camino cuando fuimos especializándonos y fuimos mirando y dijimos, no, ¿cuál es nuestro diferencial? Y dijimos, no, nosotros realmente acompañamos es líderes. Entonces nosotros en este momento, digamos que nuestro público principal son las empresas y son los líderes de seguridad en el trabajo, los líderes de talento humano que quieren hacer formaciones en las escuelas de liderazgo. Entonces digamos, ese es nuestro primer trabajo, sobre todo en un mundo donde ahorita se está trabajando sobre lo que es el liderazgo transformacional. Entonces digamos que ahí tenemos una ventaja competitiva porque venimos trabajando con marcos internacionales. Entonces, digamos, pero eso lo hemos hecho a través de todos los procesos de acompañamiento, de ir puliendo y definiéndolo. Entonces, hoy podemos decir que esa es nuestra línea más especializada. En este año, por ejemplo, de varias escuelas de liderazgo de empresas, incluso no solo de aquí de Colombia, sino también fuera de Colombia, nos están buscando porque ya nos reconocen. Entonces, digamos que ese es el más fuerte, el de los líderes. Tenemos hoy otro que es la cultura, que lo nombró Caro, porque al final los líderes son ese reflejo de la cultura y la cultura es un elemento de sostenibilidad empresarial. Entonces, ese es un segundo elemento. Y el otro elemento que obviamente es muy fuerte es el de la salud mental, porque obviamente el año pasado se decretó una ley de salud mental también que aplica en el entorno laboral para la promoción de salud mental. Entonces, nosotros ahí tenemos desarrollado desde la fundamentación científica, desde un psicólogo clínico, avalado incluso con una universidad aquí de Medellín, que es el ITM. Entonces, venimos trabajando, entonces, digamos, el tener esas conexiones, esos aliados, nos permite ya tener como esos productos diferenciales. Entonces, digamos, eso que yo cuento hoy, si me preguntas hace 2 años atrás, pues hubiera empezado a decir muchos más servicios. Ahora lo centralizo y es lo que más en este momento, lo que más nos buscan son en temas de formación de líderes, líderes estratégicos, tácticos, operativos. Y ya el segundo ítem, yo pondría también el tema de equipos de trabajo, que a veces también el tema de cómo hacer la gestión emocional o a veces para desarrollar esos equipos de alto desempeño. Pues digamos que esos son como nuestras dos frentes junto con el tema de cultura, que al final es
como habilitar el contexto y tener todo eso para que esos comportamientos del líder como que se reflejen en el equipo y al final se reflejen en una cultura, digamos que, pero eso es de un proceso de acompañamiento de varios procesos de formación donde nos decían, venga, ¿y cuál es su propuesta de valor? Y al siguiente, ¿y cuál es tu propuesta de valor? Y claro, uno decía, pero ya la tengo clara. Y cada vez, y entonces dice, no, no la tenía clara. Entonces yo creo que para los empresarios es muy importante estarse siempre preguntando, este es mi nicho de mercado, esta es mi propuesta de valor, porque siempre, y nosotros seguimos mirando y encontramos puntos todavía que mejorar. Entonces, así sucede. Y me imagino que así pasa en el matrimonio, ¿cierto? Todos los días pensando en cómo mejorar, como piensan obviamente en Niño Mágico para hacerlo. Cuando uno piensa en cómo mejorar, pues uno tiene que partir del pasado, ¿cierto? Ujú. ¿Y cuáles fueron como esos puntos neurálgicos que ustedes dijeron, no, tenemos que empezar a transformar, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes? Mm. El mercado los fue filtrando, el mercado les fue diciendo, no, esto no lo vendemos, entonces nos vamos a quedar aquí estancados. ¿Cómo fue esa experiencia, Carolina, en ese sentido? Mira, hemos sido afortunados porque realmente los referidos es nuestro Es gran clave, porcentaje claro. de contratación. Llegan muchos a través de los referidos. Pero el tema de especializarnos a detallar específicamente y ser muy rigurosos con el conocimiento es realmente lo que nos diferenció de los demás. Entonces hay muchas organizaciones que hoy pueden prestar servicios de formación de escuelas de liderazgo y demás, pero nuestro rigor científico va primero. Entonces, en ese rigor, nosotros, además de nosotros profundizarlo, poder estar con los profesionales idóneos que lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que nos sacó como adelante, poder diferenciarnos en rigor científico. Nosotros formarnos para tener el conocimiento, por lo menos base de la información que vamos a suministrar como organización, así no seamos nosotros los ejecutores, pero tener el personal idóneo para hacerlo es vital. O sea que ustedes todos los días se preparan. O sea, Sí, todos los días están en ese constante aprendizaje, porque uno pensaría, los empresarios ya saben hacer lo que saben hacer ujú. y arranque a vender, porque eso es lo que muchos piensan. En el caso de Niño Mágico, no, eso sí fue. No, de hecho también está pasando en ese momento a nivel empresarial. El tema siempre es esa capacidad del eterno aprendiz. Y a veces porque a veces nos encontramos que a veces cuando uno emprende, pues claro, yo soy bueno haciendo algo y pienso que ya me la sé todo. Y a veces digo, no, yo no necesito aquí un mentor o alguien que me diga algo porque yo ya me la sé hacer. Entonces yo creo que un tema que está pasando a nivel empresarial con los líderes, o también yo lo veo mucho con los empresarios, es bajar un poquito el ego y decir, venga, yo no me la sé toda y también con quién me puedo complementar o quién me puede dar información importante. Entonces yo creo que el que en este momento diga ya me la sé toda, es posible que no sea sostenible en el tiempo, porque ya sabemos que el mundo cambia constantemente y hay empresas que si uno se pone a mirar informes, estadísticas de empresas, por ejemplo, en pandemia, si uno pone a mirar que yo escuchaba que de una categoría, por ejemplo, de las 100 empresas más importantes del mundo, después de pandemia solo quedan 50. Entonces uno siempre tiene que estar con la capacidad de adaptarse porque es que el mercado cambia constantemente. Entonces si uno no sabe leer qué es lo que realmente están necesitando, porque yo no me puedo enamorar de mi solución, porque yo digo, mi solución es esta y la mejor, pero si yo cuando voy allá resulta que eso no es lo que necesita, pues nadie me va a comprar. Entonces yo tengo que estar siempre escuchando el mercado, escuchando. Entonces eso lo tiene que desarrollar obviamente un gerente, un líder o un empresario si quiere mantenerse siempre vigente y sostenible. Así es. Estamos hablando con Jorge y con Carolina. Ellos son Niño Mágico y es la empresa invitada hoy en Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasó. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV. Muy bien, continuamos con Estrategia TV hablando con Carolina Aguirre y Jorge Giraldo y estamos hablando a propósito de Niño Mágico SAS Big, que es un tema además importante que ahorita lo voy a tocar con ustedes, pero yo sí les quiero hacer primero el reclamo porque no vi que se hayan puesto el pin de Sin Empresas No Hay País, así que comencemos con eso, No, en súper. esta segunda parte de este espacio de hoy. Bueno, obviamente, cuando uno emprende, uno tiene como un ciclo, ¿cierto? Hay ciclo, me imagino que arrancar es lo más difícil, es una de las situaciones más complejas. Ya nos contaron un poquito de ese inicio, que fue el primer contrato con Bancolombia y todo, pero estamos hablando del 2018. ¿Qué pasó después del 2018? O sea, ya ustedes arrancaron, digamos que se dieron a conocer esa primera vez, y de ahí qué siguió, Carolina. Bueno, imagínense que se nos ocurrió la idea de hacer una rueda de negocios, ser los organizadores. Y nosotros emprendimos ese camino, nos fue muy bien, entonces conseguimos tanto
vendedores y compradores, ¿Rueda de negocios en qué? rueda de negocios de bienestar Ok. organizacional. Entonces, todas las empresas que quisieron participar se adhirieron para poder contar cuál era esa propuesta de valor que tenían a nivel organizacional y llevamos las empresas interesadas en adquirir ese servicio. Y allí surgió una de las empresas para nosotros. Entonces, durante todo 2019, una de las empresas que conocimos en la rueda de negocios y que supo de nuestra propuesta de valor, nos contrató durante todo el año. Fue un proyecto grande, entonces nos dedicamos casi que el 100% a ese proyecto. Entonces, todo 2019 fluyó de esa manera. Ya luego llegó pandemia y todo cambió. Que todo cambió. ¿Cómo fue ese 2020, Jorge? Porque yo creo que fue un año de aprendizajes para todo el mundo. Total, y yo creo que, pues bueno, también soy ingeniero de sistemas y obviamente, digamos que muchas empresas siempre estamos buscando la transformación digital y todavía incluso todavía hay resistencia al tema con la inteligencia artificial y todavía seguimos como resistiendo a muchas cosas que al final hay que adaptarnos. Entonces, la pandemia, así como aceleró el tema de la transformación digital, también pasó mucho con el caso de nosotros. Nosotros veníamos hablando de bienestar organizacional, hablando mucho de la inteligencia emocional, cómo enseñarle a las personas herramientas para que él se cuide su salud mental. Y ahí cuando llegó la pandemia, llegó un momento en que obviamente las empresas están afectadas, digamos que era nuestro nicho de mercado hasta ese momento, y ahí lo que pasó fue que nos cuestionamos, ¿será que nos volvemos a emplear? Porque ¿cómo vamos a hacer también acá? Porque somos esposos, somos los dos socios de la empresa, ¿qué hacemos? Y resulta que empezaban a llamarnos porque decían, venga, ustedes hablaban de inteligencia emocional, ¿por qué no nos hacen webinars y enseñan herramientas a las personas porque no saben cómo gestionar ese momento? Entonces, claro, un momento de incertidumbre que para nosotros también nos ayudó como a acelerar un poco para que la gente viera lo importante que es la salud mental y el desarrollo de esas habilidades socioemocionales como nosotros las llamamos. Entonces, a eso digamos que pasó eso y a nosotros también nos tocó hacer una transformación porque trabajamos con empresas de forma presencial, nos tocó hacer toda la adaptación para poder ofrecer cursos virtuales a personas y eso también nos dio una gran ventaja porque logramos ya dar cursos de formación, no solo aquí en Antioquia, sino que incluso tuvimos personas de México y de otros países que se conectaban a formarse con nosotros por la virtualidad. Entonces digamos que fue ese cambio y cada vez todas esas experiencias las hemos ido integrando también en la evolución y crecimiento de Corazón de Niño. Bueno, uno escucha a Jorge y uno dice, no, es que definitivamente los dos profesionales que hoy tienen a Niño Mágico SAS emocionalmente estaban muy equilibrados cuando llegó la pandemia y lograron superar esa dificultad, a pesar de que incluso miraron la posibilidad de volverse a emplear. Eh, ¿Realmente estaban así de preparados? ¿Lo supieron manejar muy bien? ¿O cómo fue esa experiencia realmente? O sea, ¿llegaron a algún momento neurálgico que dijeron, no, venga, mañana usted empieza a buscar trabajo porque definitivamente no hay nada que hacer y se les apareció esta oportunidad? ¿O cómo fue el tema? No, mira que sí estuvimos preparados. No sabíamos a qué, pero nadie sabe qué es lo que va a surgir luego. O sea, nosotros el día que renunciamos a la empresa para la que éramos empleados, no pensamos que después iba a venir una pandemia, jamás, eso no estaba en la mente. Pero si no hubiésemos tenido todas las herramientas, porque nosotros primero nos formamos en esas herramientas que vamos a entregar, y si no hubiésemos tenido esas herramientas no hubiera sido nada fácil. Entonces sí, hubo un momento donde pensamos, ¿qué hacemos? ¿Será que vamos a cerrar? Y más bien nos empleamos, pero nunca llegó el momento en que efectivamente buscáramos literal de nuevo una cosa distinta a Corazón de Niño. Entonces nos ayudó muchísimo, pero obvio, todos somos seres emocionales y hubo momentos de vaivén, pero nunca de duda de, vení, esto no va a funcionar. Siempre tuvimos la certeza, le metimos toda con esa fe de esto va a funcionar y podemos ayudar a muchos y pues por supuesto a nosotros. Bueno, uno escucha a Caro y uno dice, bueno, esto aquí fue fluyendo poco a poco, lograron superarlo, pero uno sabe que vienen dificultades, ¿cierto? Y en esa etapa, en ese tiempo que ustedes han vivido hasta hoy, incluso hasta esa pandemia, ¿cuál ha sido esa situación más compleja que les ha tocado vivir, que incluso en su momento les ha permitido pensar, ¿será que tiramos la toalla? Yo creo que la verdad, no ha habido y es lo que dice Caro, porque yo creo que también cuando uno sabe el propósito y el para qué, yo creo que nosotros también tenemos como, sabemos el para qué lo que estamos haciendo. Nosotros desde que nos retiramos de Bancolombia,
nosotros ahí sabíamos que se necesitaban las empresas el trabajo de las habilidades socioemocionales, que era un componente importante para elevar los niveles de productividad. Entonces nosotros nunca dudamos de eso. Al principio, digamos que la gente no lo veía importante, como ha pasado siempre con las habilidades blandas que se muestran como que son accesorio y ahora se reconoce que son la base, que primero son las relaciones humanas y que ya luego todo lo técnico se puede aprender. Y es lo que está pasando también con todo lo que está pasando en el mundo, de que ya hay profesiones que ya hoy existen, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces digamos que es un tema de reinvención permanente. Nosotros nunca hemos llegado a decir, vamos a dejar Corazón de Niño, no, porque cada vez el tiempo nos ha ratificado que esa propuesta de valor es necesaria. Y más ahora, con el tema del año pasado que se decretó la ley de salud mental, ahora sí que nos valida de que lo que veníamos trabajando es importante. Y la ventaja que hemos tenido de eso es que ya es importante y ya nosotros tenemos una trayectoria también de varios años que también nos da una fortaleza al presentar una propuesta de valor. Muy bien. Caro, ¿qué es lo más difícil de uno decir, sigo con este proyecto de vida que es la empresa? Y lo digo de proyecto de vida porque yo les preguntaba antes de salir a cámaras si ustedes tenían hijos. Y ustedes me dijeron, no, este es como el hijo de ustedes. Total, Sí. es nuestro niño, un niño que ya está grandecito, que ya ha aprendido muchísimas cosas, que seguro le falta mucho por aprender, pero que efectivamente nosotros decidimos que este era el proyecto nuestro y hace parte de nuestra familia. O sea, la familia es Jorge, Carolina, Corazón de Niño. Corazón de niño. Mm. ¿Y qué ha sido lo más difícil de criar ese corazón de niño? Que hay veces hay que invertirle bastante en lo económico. Los otros esfuerzos no nos duelen tanto, pero hay momentos donde lo económico no siempre está en verde y llega uno como a hacer fuercita, pero no, siempre hay un momento donde vuelves a resurgir y vuelve y fluye todo. Bueno, pero eso debe tener claves, ¿cierto? Ah, sí. O sea, además del conocimiento, debe tener claves. ¿Cuál crees, Jorge, que ha sido la clave para que precisamente no haya tenido que pasar por ese proceso de tener que decir, tiramos la toalla? ¿A qué le atribuyes el que hoy Corazón de Niño o Niño Mágico SAS Big esté todavía en el mercado y que ustedes sigan creyendo en este hijo que tienen? Yo creo que la clave es, y siempre la he dicho en muchos espacios, y es el acompañamiento de grandes mentores. Entonces, lo que dijo Carolina, Carolina el primer día después de que se retiró, ella vino a una capacitación de la Cámara de Comercio. Cuando yo me retiré, empezamos a mirar, bueno, qué programas hay y empezamos a aprovechar esas ventajas. Entonces, yo creo que para nosotros nos ha llevado a consolidarnos es que hemos hecho las formaciones con todas las entidades del país que apoyan emprendimiento. Entonces, digamos que para mí la clave, si uno quiere crecer y escalar, es siempre estar en constante conocimiento, saber qué está pasando, porque vas a una capacitación en la Cámara de Comercio y dicen, mire, las tendencias del próximo año vienen estos. Y a veces uno viene aquí, que siempre venimos a inicio de año, siempre cuando nos muestran las tendencias, ay, mira, viene esto y nosotros decimos, ve, nosotros somos fuertes en eso, o sea, que tenemos que apuntarle por allí. Entonces yo creo que el tema de estarse renovando siempre en estos círculos empresariales, saber qué está pasando en el país y afuera, es muy importante y eso te permite estar ahí activo. Si uno se aísla y se queda solo y se enamora de mi solución y me quedo allí y no leo lo que está pasando afuera, me puedo quedar obsoleto y puede que no sea sostenible y me toque lanzar la toalla. Pero si uno mantiene siempre ese constante aprendizaje, yo creo que esa es la clave, mantenerse siempre mirando qué hay, qué cambio, inteligencia artificial, peleo con la inteligencia artificial o la integro, entonces qué voy haciendo yo y cómo voy caminando y evolucionando. Jorge mencionaba ahorita cuando hablábamos de pandemia, Caro, que obviamente ustedes vieron la oportunidad en pandemia también de transformarse y obviamente las empresas vieron oportunidades en ustedes. Pero cuando uno habla de pandemia, uno dice, bueno, también el tema de una empresa de servicios muchas veces es lo primero que las empresas replantean, ¿cierto? Vámonos a lo básico, lo que necesitamos y este servicio que tiene que ver de pronto con talento humano nos da esperita. ¿Cómo ha sido el panorama con las empresas que ustedes han tenido y particularmente en pandemia, cómo fue esa experiencia? Porque uno diría, hay que recortar presupuesto, recortemos por el tema del trabajo social. Y así fue literal. O sea, lo que ingresó por empresa fue mínimo durante pandemia. Entonces, el replanteamiento del negocio estaba en nosotros. Y ahí fue cuando empezamos a lanzar temas de formación individual. Entonces ya no éramos B2B, sino B2C. Había que cambiarlo todo. Lo construimos, creamos bien por detrás todo lo que había que entregar de valor, lo lanzamos y tuvo una respuesta súper positiva. ¿Y quiénes vinieron? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes ya nos seguían? Los empleados de las empresas que ya nos habían contratado.
en su mayoría, y esos ya trajeron referidos. Entonces, en ese momento, nosotros replanteamos el negocio y eso hoy nos hace sostener ambas miradas, B2B y B2C. Entonces, nos correspondió transformarlo para hoy poder tener dos y no quedarnos solo con B2B. Bueno, en ese B2B, Jorge, eh, ustedes me imagino que han ido identificando cuáles son esas necesidades o esas dolencias de la mayoría de las empresas que son potenciales clientes. En pandemia lo tenían muy claro, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad? Mucho del trabajo mental y todo eso. Pero una vez superada la pandemia, hoy, ¿cuál es esa necesidad más apremiante para las empresas, que son las que más demandan sus servicios? Siguió siendo la salud mental. ¿Sí? Porque lo que pasó con la pandemia fue que mostró que había algo por venir, que era el tema de que las personas no nos habían educado para cómo gestionar nuestros pensamientos y emociones. Por eso es que el año pasado sale la ley 2460, que se decreta la ley de salud mental y que le pide a las empresas que instalen programas de promoción de salud mental, porque hay mucho burnout y el burnout entró a ser clasificación de enfermedad. Entonces el burnout es el desgaste físico, mental y emocional que puede tener una persona a causa del trabajo. Entonces, en este momento, la necesidad más apremiante por la que buscan la cura del niño es salud mental. ¿Por qué? Porque hubo un antecedente que fue pandemia, que supieron que cuando nadie hablaba de esos temas, buscaban a curar del niño porque enseñaba herramientas prácticas para que personas gestionaran el momento. Entonces, ahorita ya con una ley y ya con un tema que instala a las empresas que tienen que tener programas de promoción de salud mental, obviamente es una oportunidad mayor y más porque ya nosotros ya llevamos una trayectoria y un recorrido, entonces nos posiciona más. En este momento, se dice que a nivel de problemática mundial es la salud mental y sucede en todos los contextos. En los emprendedores, a veces hay que cuidar también la salud de los emprendedores porque emprender no es fácil y ahí necesita unos grupos de apoyo, mentores, gente que te apoye para poder hacerlo. Entonces, en el tema de las empresas, los líderes también tienen bastante presión por los resultados. Entonces, digamos que esa es la necesidad más apremiante en ese momento y en ese momento lo que nos ha permitido incluso empezar a ofrecer servicios fuera de Colombia, incluso en ese tema. Muy bien. Yo voy a pasar a abordar un tema que me ha despertado curiosidad y es que pocas empresas que han pasado por este programa han sido empresas SaaS, digamos que casi todas, Ujú, pero pocas son big, ujú. ¿cierto? Hablemos un poquito de ese tema. ¿Quién de los dos me quiere contar los detalles de por qué convertir Niño Mágico, además de SaaS, ponerle otro apellido que es el de Big? Yo creo que nosotros, y yo lo decía ahorita, cuando me preguntabas que si no hemos lanzado la toalla, porque al final nosotros siempre sentíamos que teníamos una empresa con propósito. Entonces, las sociedades BIC se conocen como empresas con propósito en Colombia y son sociedades de beneficio e interés colectivo. ¿Qué es lo que buscan? Que los accionistas, digamos, que se comprometan que aparte de generar un impacto económico, una rentabilidad para los accionistas, también tenga un impacto social o ambiental. Entonces nosotros, nuestro impacto es un impacto social porque es el promoción de salud mental. Entonces nosotros, BIC, por eso nosotros lo hacemos de corazón, porque nosotros decimos, necesitamos que haya una figura que respalde lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es un impacto social. Entonces, desde ahí es la figura BIC. Y la figura BIC también, a mí en lo particular me gusta mucho porque también yo tengo que presentar un informe de gestión cada año. Entonces, también eso genera un tema de transparencia, que las empresas que nos contratan pueden mirar lo que venimos haciendo año tras año y eso genera una confiabilidad. Y esa confiabilidad te genera luego contratos porque obviamente ya sabes con quién estás trabajando. Y además esa figura BIC, también digamos que a nivel mundial surgió un concepto que se llaman las empresas B. Y las empresas B son empresas que se encargan de cuidar la sociedad, del medio ambiente, y ya a nivel mundial somos más de 10.000 empresas B certificadas, y normalmente siempre las empresas B a nivel local tienen la figura BIC. Entonces es como más una empresa con propósito, que genera un impacto social o ambiental o los dos. Bueno, ese tema, digamos que en el papel y desde el discurso suena muy bien, Ujú. pero realmente llevándolo a la tangible, el tema de ser big, ¿les ha servido a algo, Carolina? Sí, total. Empezando en tipos de contrataciones estatales o pues sí, todas las contrataciones públicas, hay hay unos puntos de desempate si eres big, entonces te favorece en ese sentido. Pero lo que nosotros sabemos y sentimos de ser big es que esto es una convicción, es que este mundo no va a cambiar si yo no aporto más que lo económico y quien está enfocado solo en lo económico no va a ser sostenible en el tiempo en 5 años. En 5 años, yo le pongo 5 años y los análisis han mostrado, yo creo que hasta menos tiempo.
Y realmente el enfoque económico es importante para todos, pues porque así surgimos todos, pero si no trabajamos en transformar la sociedad y en mejorar el medio ambiente, nosotros no vamos a tener un mundo donde vivir. Entonces nosotros lo hacemos pues por convicción. Y dentro de eso, lo que nos dio, nosotros desde que nacimos, Jorge y yo nos conocimos en un voluntariado y desde que nació Corazón de Niño, nosotros creamos nuestro voluntariado. De hecho, el primer aniversario fue el primer taller de voluntarios. Ese fue nuestro primer encuentro con voluntarios que son abiertos al público, las personas que quieran ser payasas hospitalarias. Nosotros hacemos la formación y hacemos salidas 1 o 2 al mes. Entonces, para nosotros el voluntariado es vital. Poder, ¿qué le aporto al mundo distinto? Pero no me quedé así. ¿Cómo me va a decir que payasos hospitalarias? Cuénteme un poquito más de ese Sí. tema ahora. Sí, lo que pasa es que ahí, y ya Caro tocó el tema, y entonces ahí es el nombre Corazón de Niño. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos trabajando en lo particular, yo era una persona con una personalidad introvertida. A mí me costaba mucho comunicarme y yo era líder de tecnología, entonces me costaba mucho las conversaciones. Yo entré a un voluntariado de la Fundación Bancolombia que era justo terapia de la risa y estaba fundamentado en lo que se llama la risoterapia o el clown de hospital que promueve a nivel mundial el médico estadounidense Patch Adams. Entonces entramos a ese voluntariado y yo me doy cuenta que ahí se trabajaba todo el tema socioemocional y eso me genera una transformación interna. Y cuando ya uno va, por ejemplo, a mí me cuestionó mucho y por eso yo empecé como a trabajar y a idear que quería hacer luego algo por el mundo, fue porque nosotros, nuestro tiempo libre, digamos el fin de semana, íbamos de forma voluntaria a un hospital, a acompañar personas que están viviendo un momento, digamos, vulnerable, porque no sabemos que, nosotros no preguntamos el diagnóstico, pero digamos que se les ve en los rostros, se siente la angustia y cómo yo gestiono ese momento. Entonces nosotros empezamos a hacerlo de forma voluntaria, a conectar, y cómo una persona, un payaso, logra conectar con una persona que está viviendo una situación de pronto compleja, y cómo yo logro sacarle un poquito de su mente de eso que está viendo todos los días y está escuchando todos los días. Entonces vimos como ese impacto, y eso a mí me cuestionó. Yo dije, y esto se puede hacer así solo el de escuchar, el de darle un buen consejo. Entonces eso fue lo que nos llevó ante el payaso hospital, eso es lo que hace. Y Corazón de Niño, nosotros, la marca, es porque nosotros buscamos que los adultos se reconecten con esa esencia y propósito que es su corazón de niño. Entonces digamos que ahí lo enfocamos y ese es el payaso hospital. Como nosotros lo supimos hacer también, al final decidimos seguirlo haciendo como un voluntariado propio de Corazón de Niño. Tenemos nuestro voluntariado y está enfocado en esa labor y es una labor social porque impacta incluso a los cuidadores. Los profesionales de salud también son seres humanos que sienten y se enganchan con situaciones que pasan en su turno. Entonces también nosotros apoyamos a esas personas que están cargadas emocionalmente. Entonces ahí la labor, entonces nosotros así lo hacemos a través de la labor de clan de hospital. A nivel empresarial, digamos, lo hacemos más como activaciones de endomarketing y han sido muy exitosas, pero también a nivel empresarial también trabajamos todo con, desde la psicología clínica, también con herramientas y marcos, obviamente que estén conectados con lo que pide la ley de salud mental, pero ese es el clown de hospital. O sea que ustedes promueven el tema de ser niño por toda la vida. Sí, por siempre, porque siempre mantengamos ese corazón de niño. Sí. Mi personaje se llama Turmalina y el de Jorge se llama Tronco. Entonces, muchísimas personas nos conocen es como Tronco y Turmalina. ¿Sí? Sí, nos conocen más por ¿Y el tienen clown. registro de ese trabajo que han hecho? Total. Total. Hay registro de todo y cada 15 días tenemos nuestras salidas para poder acompañar a hogares de adulto mayor o a clínicas, sí, hospitales. Incluso, Carlos, ahí quisiera, nosotros somos 2022 empresa Envigadeña ejemplar en la categoría de crecimiento y desarrollo económico, porque nosotros en el municipio de Envigado, después de pandemia, nosotros dijimos, hay que hacer formación de emprendedores en habilidades blandas, porque nosotros, digamos, el término técnico es habilidades socioemocionales, pero siempre se le conoce como habilidades blandas, y nosotros dimos una primera capacitación para 20 emprendedores del municipio de Envigado en ese componente, y fue muy exitoso, digamos, que eso nos conectó. Y cuando nos declaran como empresa envigadeña ejemplar, habían muchas empresas envigadeñas con grandes trayectorias, grandes logros, pero el factor diferencial por el que eligieron a Corazón de Niño como empresa envigadeña ejemplar fue nuestro voluntariado de clan de hospital. Cómo acompañábamos instituciones del municipio de Envigado que están en situación de vulnerabilidad emocional y mental principalmente, y apoyamos. Entonces, también incluso tenemos un reconocimiento como empresa envigadeña ejemplar por esa labor social que también hacemos desde nuestro voluntariado.
Bueno, ahí tienen. O sea, no solamente es una empresa, sino que es una empresa que tiene esa magia y ese espíritu de niño. Estamos con Niño Mágico SAS, Corazón de Niño. Esto es Estrategia TV. Ya regresamos. Vámonos con el último corte comercial y continuamos con Estrategia TV. Muy bien, llegamos a la última parte de esta conversación tan amena que hoy hemos tenido con Niño Mágico SAS. Y como en estas conversaciones no puede faltar esa conexión que tienen las empresas con la Cámara de Comercio de Burrasur, yo sí quiero preguntarle a Carolina, que es la que tengo a mi izquierda, ¿cómo ha sido esa experiencia con la Cámara de Comercio históricamente? Yo sé que al principio me contaron pues, que fue esencial para iniciar, pero ustedes han estado muy vinculados todo el tiempo con la Cámara en diferentes actividades. ¿Cómo ha sido ese proceso, Carolina? Súper maravilloso. Desde el día uno, de verdad, desde mi día uno, aquí llegamos, la formación, la disposición, qué tipo de formación es la que debo continuar, porque no es que yo tenga que inscribirme en todo, sino puntualmente en cuál estoy necesitando y en diversos acompañamientos, tanto que en los últimos meses nos están acompañando para una nueva figura que vamos a tener, además de Corazón de Niño, vamos a tener una nueva figura, ahí les voy a dejar para que nos sigan en redes sociales y puedan ver lo que sigue, pero hemos tenido un acompañamiento fabuloso en todo momento. Las actualizaciones a mí me parecen súper importantes, trato de no faltar a ninguna, las tributarias, las laborales, porque son un insumo importante para quienes somos líderes y poder tomar decisiones en el año. Entonces, para mí ha sido un acompañamiento súper bueno. Y Jorge les compartí ahorita que en una de esas formaciones que hicimos en innovación, fuimos premiados y realmente esos reconocimientos fortalecen muchísimo también a la empresa, demostrando también a las demás personas y a las organizaciones el potencial de la organización que puede llegar a acompañarlos. Entonces ha sido muy, muy bueno. Uno escucha a Carolina y uno pensaría, la libreteamos, ¿cierto? Desde la cámara le dijimos, tiene que decir esto, pero no. Realmente uno de los potenciales, además del que mencionaba Carolina, es seguramente el tema del relacionamiento. Hablábamos tras de cámaras de lo importante que ha sido el relacionamiento para ustedes, Jorge. Hablemos un poquito de ese tema. Sí, yo digamos que también les había dicho que, por ejemplo, yo tenía una personalidad introvertida y yo cuando ya decido emprender también empiezo a darme cuenta que finalmente, digamos, normalmente nosotros teníamos un equipo comercial y visitaba a los clientes y a veces decían, yo quiero hablar con alguno de los gerentes. Entonces empezamos como a ir y al final como estoy hablando de lo que me apasiona, me mueve, entonces digamos que conecta a uno y empecé a darme cuenta que finalmente para la sostenibilidad de una empresa las relaciones son importantes siempre y cuando sean relaciones de muy buena calidad donde esté la confianza. Entonces, las relaciones que establece Corazón de Niño son de alta confianza. Entonces, nosotros en ese proceso hemos venido entrando como a identificar si nuestro nicho de mercado son los líderes de talento humano, los líderes de seguridad en el trabajo de las empresas, dónde se reúnen ellos, en qué eventos académicos y científicos, porque tenemos esa rigurosidad muy desde lo científico. Y ahí es donde siempre las relaciones siempre nos ayudan. Cuando venimos lentos a la cámara, también nos permite que alguien nos recuerde, que alguien, ay, ve, conversemos, yo lo sigo, y así se han establecido algunas conexiones a veces. Entonces, siempre el tema de relacionamiento va a ser importante, porque al final uno puede estar conversando con alguien que a veces yo no sé, pues, de qué empresa es o algo, y luego uno llega y dice, ve, yo hago esto, y dice, ay, yo justo necesitaba eso, y se hay una necesidad y se conecta con quién la puede ofrecer. Entonces, el relacionamiento para mí es clave, y es tan clave que incluso el año pasado me tocó tomar una decisión que fue dejar algunas redes porque estaba participando en mucho. Entonces yo normalmente cuando entro a algo soy muy activo y no me gusta estar como de forma pasiva en alguna comunidad, alguna red. Entonces me tocó, digamos, por el crecimiento que tiene Corazón de Niño, por esa sorpresa que luego va a venir, que es otro modelo de negocio que ya viene madurando muy bien. Entonces digamos que me tocó tomar la decisión para poder enfocarme allí y estar en las redes que más generan valor y en las que podemos generar mucho más valor. Perfecto. Uno escucha a Jorge y definitivamente lo que más hay en ustedes es el tema de la pasión. Y uno diría, todo el que emprende, todo el que crea empresa, lo hace con pasión. ¿Es así, Caro? Pues yo esperaría que sí. En nuestro caso así es. Somos súper apasionados con podernos desarrollar nosotros y acompañar a organizaciones y a otras personas a transformarse, a nutrirse, a desarrollarse.
Y si las personas no tienen la pasión dentro de su perspectiva a la hora de crear un negocio, realmente es posible que no sea sostenible en el tiempo. Si tú fueses a hacerle una recomendación a esos emprendedores, a los empresarios, de cuál es ese consejo para hacer empresa a ustedes que les ha tocado desde cero y que llevan ya 9 años en el mercado, ¿cuál sería esa recomendación que les darías? El para qué, que reconozcan el para qué lo están haciendo y cómo esa propuesta de valor realmente es un diferencial para otros, realmente qué le estás aportando a otros, no cómo ganas plata. Esa plata, cómo realmente está llegando a mí, porque yo de verdad estoy favoreciendo a otros de la mejor manera. Tener un propósito, siempre un para qué, esto qué tiene, esto para dónde va. ¿Cuál es ese principal valor que hoy destacas, Jorge, de Niño Mágico SAS? Y me encanta decirlo, y es la confianza. Y es un valor que tenemos que recuperar porque finalmente las contrataciones que ha tenido Corazón de Niño o porque estamos en el punto que estamos es por la confianza. Es un valor fundacional de Corazón de Niño, es un valor de Carolina, es un valor de Jorge. Entonces, digamos, está allí. Incluso tenemos un estudio mundial de valores donde lastimosamente la confianza va decreciendo. E incluso se habla mucho que en este momento cuando se mira las diferentes entidades hay más credibilidad o confianza en lo que son, digamos, las empresas de impacto. Tienen eso porque, claro, ya están viendo, esta empresa no solo está buscando el lucro de sus accionistas, sino que nos está queriendo dejar una huella positiva. Y lo que son las universidades, digamos que hay un estudio, Colombia tiene 8 estudios mundiales de valores y es la confianza, y creo que ese es el valor por el cual nosotros estamos en el punto que estamos. Somos confiables y eso te genera contratos. Muy bien. Uno los escucha, definitivamente no he podido en esta conversación encontrar puntos negativos de Niño Mágico SAS, pero hablemos de las cosas positivas, finalmente es lo que hay que abordar. ¿Cuál ha sido esa experiencia o esa anécdota que hoy pueden contar ustedes que los ha dejado con una gratitud, que los ha dejado con impacto o que han permitido dejar huella en los procesos que ustedes lideran? Cuando las personas realmente vienen y nos dicen cómo cambiaron, cómo lograron ejecutar un hábito que nunca habían podido de otra forma. Y ¿Y hay alguna anécdota, algo puntual que de pronto recuerden, que ustedes digan, a nosotros nos marcó este testimonio de un empresario o este testimonio de una persona con el trabajo que nosotros hemos hecho durante este tiempo? a ver, es que no sé cuál escoger, pero a ver, digamos desde el momento del lanzamiento de la propuesta, entonces yo voy y entrego mi propuesta. Y esta es mi propuesta frente a una necesidad puntual que la organización me haya planteado. Y nosotros somos muy específicos a la hora de poderle solucionar lo que el otro sí me está diciendo. Entonces, la emoción que les da, las calificaciones que los colaboradores le dan a la empresa cuando dice, vení, yo estoy calificando esto porque de verdad me transformó. Hay una cosa que, además de lo económico, el voluntariado para nosotros es una satisfacción muy, muy grande. Y que las personas puedan venir en gratitud a decir, vení, vos me cambiaste el día con un abrazo. Por ejemplo, en una de las intervenciones que le llamamos a las salidas que hacemos, estábamos en una clínica especializada solo en pacientes con cáncer y le habían acabado de dar el diagnóstico a una persona. Entonces estaba esta persona, una mujer, con una acompañante. La acompañante se notaba cómo se estaba aguantando la lágrima, seguro haciéndose muy fuerte para quien acompañaba. Yo solo me acerqué, turmalina, y le dije que si me podía ella regalar un abrazo. Ella me regaló un abrazo y no hablamos más. Y el abrazo es sentir que ella se pudo desahogar, soltar y luego me miraba tranquila y me decía, gracias, ella necesitaba eso. Pero como eso también lo logramos a nivel organizacional, así no lleguemos al punto del abrazo con las personas, la satisfacción de encontrar esa chispa de lo que necesitaban para poder transformar algo en ellos, algo que venían cargando y que no habían podido soltar. Si me descuido, me pone a llorar aquí con historias de ese tipo, con toda seguridad, uno se pone en el lugar de esas situaciones y son bastante emotivas. Ya estamos llegando al final, Jorge y Caro, y qué rico poder conversar con ustedes y contar esta historia, que sé que es una historia mucho más larga, pero yo sí quisiera
que ustedes compartieran con los empresarios, con la gente del común que hoy están viendo, cuáles son esas principales satisfacciones de hacer empresa en este país. Porque todos los días nos encontramos noticias negativas, noticias que nos afligen, que nos ponen a preocuparnos más de la cuenta muchas veces, pero que cuando uno escucha estas historias definitivamente dice, hay que creer en el talento de la gente, hay que creer en el talento de los empresarios y en el esfuerzo que todos los días sé que ustedes hacen. Cada uno, para cerrar, ¿cuál es esa satisfacción que más tienen de este trabajo que vienen haciendo durante todo este tiempo? Para mí, sin lugar a dudas, el relacionamiento. A mí, Corazón de Niño me ha permitido conectarme con gerentes, con presidentes de grandes empresas, poderme sentar allí, hablar de tú a tú. Entonces, para mí eso ha sido una satisfacción que yo digo, wow, yo tengo estas conexiones. Ahora, en este momento, hablo con gente, digamos, haciendo conexiones también de expansión de nuestra marca Corazón de Niño en otros países. Entonces, conectar con otras personas de Argentina, de México, de Chile, de Perú, que son 4 países que venimos conectando muy bien. Entonces, digamos que para mí yo esto no lo hubiera vivido siendo empleado. Y esto, para mí, con los niños, a mí me encanta el conversar, el saber qué hace, que una persona me cuente algo y yo le pueda decir algo y esa sugerencia le ayude a transformar algo en su vida. Eso para mí tiene mucho sentido. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, las relaciones, el poder relacionarse, porque eso al final te permite ir escalando o dándote cuenta que lo que tú tienes realmente es algo que realmente es útil para muchas personas. Claro, para ti. Para mí, mi propio desarrollo profesional no lo hubiera logrado siendo empleada. Realmente yo he descubierto un potencial en mí que yo nunca me hubiera imaginado. Digo, yo cómo llegué a hacer esto, yo cómo he logrado esto. Entonces, primero, realmente he sentido un cambio en mí como mujer, como persona, como amiga, como terapeuta, como líder, en fin. Y el poder acompañar a otras personas a darles un poquito de luz. Ese toque de luz desde nuestro conocimiento, desde todo eso que hemos profundizado, desde todo eso que sabemos, darle un toque de luz a las personas en el momento que lo necesitan, es lo que más me llena. Caro, ¿qué sigue de Niño Mágico SAS? Ya sabemos que hay una propuesta que pronto conoceremos, pero como lo que hoy conocemos, ¿qué viene en el futuro cercano para Niño Mágico SAS? Lo que queremos es poder acompañar a muchas organizaciones en ese desarrollo de la salud mental. ¿Hasta dónde debe llegar una organización en apoyar la salud mental de sus colaboradores? Pero cómo ese apoyo de salud mental realmente va a transformar la vida de las personas y de las empresas. Entonces, ¿qué se viene para nosotros? Ese acompañamiento a nivel organizacional, donde hoy muchas empresas no saben qué hacer con eso. Vení, pero ¿qué más hago? Pienso que es una charla y no. Realmente los acompañamientos integrales son los que logran la transformación efectiva. Entonces, ¿qué siento? Eso, expansión, vienen nuevas propuestas, em, el crecimiento está, es maravilloso estar en Colombia y creer en este país, pero también es muy importante conexión con otros y eso es lo que estamos logrando, no solo en otros departamentos, sino en otros países. Muy bien. Y obviamente, para hablar de esa conexión, pues contémosle a la gente, Jorge, cómo pueden encontrar a Niño Mágico SAS en redes, cómo los pueden contactar a ustedes, cómo pueden conocer más del trabajo que ustedes vienen haciendo y cómo se pueden sentir acompañadas las empresas con Niño Mágico SAS. Bueno, yo creo que lo más importante es, y siempre remito, es a nuestro sitio web, que es www.corazondenino.com.co. No es niño, sino que es con la N, corazondenino.com.co. Allí van a encontrar como realmente qué es nuestra esencia, van a encontrar nuestro informe de gestión BIC y ahí ya van a poder explorar realmente cuál es nuestra empresa. Y ahí tienen como todos los canales, ahí está el WhatsApp, está el Instagram, entonces ahí nos pueden seguir por el WhatsApp o si quieren también un contacto directo y no quieren entrar a la página web, pueden también escribir al WhatsApp 310-391-4743, que ahí estaremos atendiendo y resolviendo y conectando, compartiendo nuestro brochure comercial. Entonces también es ese punto de contacto del WhatsApp que ya se utiliza mucho. Entonces ahí dejo los dos de la página web y de este número de WhatsApp que podemos presentar esa información que puedan requerir. Jorge, muchas gracias. Con mucho Caro, gusto. gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes los dejo entonces con el conocimiento sobre la mesa de lo que es Niño Mágico SAS, Corazón de Niño, para que tengan la oportunidad
de explorar no solamente esta empresa, sino muchas otras empresas. Recuerden que este espacio no solamente se emite a través de Cosmovisión, sino también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Allí pueden encontrar Estrategia TV. Yo soy Carlos Andrés Hoyos y los invito para que nos encontremos próximamente en una nueva emisión de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Hasta pronto.